Muy buenos días, estimados estudiantes. Déjenme presentarme. Mi nombre es Augusto García Taboada. Soy el docente encargado de dictar el curso de acto jurídico para este semestre 2021. Vamos a hacer una introducción y para posteriormente desarrollar el tema según lo establecido en el sílabo. Una de las categorías más importantes del derecho civil es, sin lugar a dudas, el acto jurídico. Todos sabemos que la persona, el ser humano, tiene una naturaleza social. Ya el gran filósofo griego Aristóteles manifestaba que el ser humano o el hombre es una persona social, es decir, que vive en una relación intersubjetiva, es decir, se relaciona con los demás dentro de una sociedad organizada, ¿no? Es decir, el hombre no puede estar aislado, no puede vivir solo, sino que su vida la hace siempre en relación a los demás. Y el hombre pues tiene un sinfín de necesidades y también tiene intereses. Y digamos, es precisamente esta categoría, esta institución que nos toca estudiar, es un instrumento que precisamente nos va a ayudar para que el hombre pueda precisamente conseguir esos intereses o conseguir esas necesidades que tiene. Entonces, todo lo que el hombre hace cotidianamente va a estar relacionado con la búsqueda de sus intereses y de sus necesidades. Y para ello se va a servir de un instrumento que es el acto jurídico, que digamos en primera fase podemos entender el acto jurídico como aquella manifestación de voluntad que realizan las personas para buscar, digamos, un fin inmediato, para, digamos, buscar determinados efectos que precisamente van a ser reconocidos por el ordenamiento jurídico. Eso es como premisa previa, ¿no? Pero para poder entender mejor esta temática de qué debemos entender por acto jurídico, tenemos que previamente hablar de temas que nos ayuden a comprender cabalmente qué es un acto jurídico. Y para ello es importante que nosotros podamos primero conversar acerca de qué es un hecho jurídico, que es la base para que nosotros podamos entender finalmente qué es un acto jurídico. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? En primer término, antes de poder definir qué es un hecho jurídico, tenemos que preguntarnos como pregunta básica, ¿qué es un hecho? Y un hecho, pues lo vamos a entender como todo acontecimiento o suceso proveniente de la naturaleza o de la conducta humana. Podemos poner muchísimos ejemplos de hechos, ¿no? Como por ejemplo, comprar una casa es un hecho, ¿no? El hecho que ustedes vengan todos los días a la universidad es un hecho. El hecho de que ustedes escuchen una música es un hecho. Que salgan a pasear en su bicicleta es un hecho. Que salgan a hacer deporte es un hecho. El nacimiento de un niño es un hecho. Eh, Enamorarse, ¿no? Dar el primer beso también constituiría un hecho. Podemos mencionar miles y miles de ejemplos de un hecho porque ya sabemos que un hecho es todo acontecimiento o todo suceso que puede provenir o de la naturaleza o de la conducta humana. Ahora, cuando esos hechos, que ya sea provengan de la naturaleza o provengan de la conducta humana, generan consecuencias jurídicas, vamos a decir que estamos frente a un hecho jurídico. Es decir, del hecho como concepto general,
vamos a pasar al hecho jurídico cuando este hecho general, digamos, al momento de su acaecimiento o de su verificación en la realidad, va a generar consecuencias jurídicas. Entonces, vamos a decir que el hecho jurídico, el hecho en general puede ser o un hecho jurídico o un hecho que no produce consecuencias jurídicas o, como lo llama la doctrina, un hecho ajurídico. Ahora, algo fundamental para que pueda entenderse qué es un hecho jurídico, vamos a recordar un poco la estructura de la norma jurídica. Porque nosotros nos han enseñado en nuestras clases de introducción al derecho que la norma jurídica tiene una estructura. Y sabemos que la norma jurídica está compuesta por un supuesto de hecho, por un nexo jurídico y por una consecuencia jurídica. Esta es la estructura de la norma jurídica. Estos son los elementos que componen la estructura de la norma jurídica. Algo fundamental para poder distinguir cuando estamos frente al hecho jurídico es que precisamente el hecho jurídico siempre va a estar calificado por una norma jurídica. Es decir, el hecho que se da en la realidad, el acontecimiento que se verifica en la realidad, para que sea jurídico, siempre tiene que estar recogido o contenido en el supuesto de hecho de la norma jurídica. Cuando todo acontecimiento que se pueda suscitar en la realidad esté regulado, esté contenido en el supuesto de hecho de la norma jurídica, entonces vamos a decir que estamos frente a un hecho jurídico. Y es un hecho jurídico precisamente porque cuando este acontecimiento o este hecho se verifique en la realidad, es decir, lo que el supuesto de hecho de la norma contiene, ese contenido al verificarse en la realidad va a generar inmediatamente la consecuencia jurídica. ¿Sí? Entonces, fundamental para poder entender cuándo estamos frente a un hecho jurídico es que el hecho, la conducta recogida en el supuesto normativo se verifique en la realidad y se genere la consecuencia jurídica, que es un elemento que lo encontramos en la norma jurídica. Entonces, teniendo presente esta información, podemos discernir claramente cuando estamos frente a un hecho jurídico. Un criterio de clasificación que utiliza un profesor de la Universidad Católica, profesor cuyo nombre es Rómulo Morales Servias, que les recomiendo que lo lean, tiene excelentes obras jurídicas. Este profesor Rómulo Morales nos habla de la siguiente clasificación. Él habla que existe un hecho jurídico hipotético. ¿A qué se refiere el profesor Morales cuando habla de un hecho jurídico hipotético? Se refiere simplemente a ese hecho o conducta que está regulada en el supuesto de la norma. ¿Sí? Ese supuesto o ese acontecimiento que está regulado en la norma, según esta clasificación del profesor Morales, vendría a ser el hecho jurídico hipotético. ¿Mm? La siguiente clasificación es que existe el hecho jurídico concreto. ¿Y a qué se refiere con el hecho jurídico concreto? Que viene a ser, digamos ya, el hecho de la realidad aplicado al hecho jurídico hipotético de la norma. Es decir, el hecho jurídico concreto viene a ser ya la realización del hecho, la realización del suceso en la realidad. Y ese suceso que se da en la realidad encaja perfectamente en el hecho jurídico hipotético. Por eso que según esta clasificación vamos a llamar a este segundo elemento
como hecho jurídico concreto. Entonces creo que ahí está claramente la diferenciación entre hecho jurídico hipotético y hecho jurídico concreto, ¿sí? Ahora, el efecto jurídico hipotético viene a ser la consecuencia prevista de manera abstracta en la norma. Es decir, el efecto jurídico hipotético es el contenido o el efecto regulado o recogido por la norma jurídica. Ese viene a ser el efecto jurídico hipotético. El efecto jurídico concreto viene a ser el resultado de la aplicación del efecto jurídico hipotético al hecho jurídico concreto que calzó en el hecho jurídico hipotético. Parece un poquito un trabalenguas, pero no, es sencillo. El efecto jurídico concreto no viene a ser otra cosa que ya el resultado en la realidad. Ya una vez que se da el hecho o el suceso en la realidad, ese efecto contenido en la norma jurídica se aplica al hecho de la realidad. Entonces ahí vamos a hablar del efecto jurídico concreto. Entonces vemos cómo en esta clasificación el profesor Morales eh, trata de aclarar, ¿no? Cómo podemos entender, ¿no?, cuando estamos frente a un hecho jurídico. Entonces ahí está la diferenciación con claridad entre hecho jurídico hipotético, hecho jurídico concreto, efecto jurídico hipotético y efecto jurídico concreto, ¿sí? Entonces, siguiendo con las ideas del profesor Morales, vamos a decir que las características de los hechos jurídicos es que ellos están previamente regulados en una norma jurídica. Esto, como ya lo habíamos manifestado, el profesor lo llama hechos jurídicos hipotéticos, ¿ya? Entonces, no olvidar esta premisa fundamental, ¿no? La característica, la distinción de cómo nosotros podemos identificar, calificar un hecho jurídico, es que estos hechos están previamente regulados en una norma jurídica, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar, esto en realidad ya lo hemos conversado, y que tiene que ver, digamos, con la mejor estrategia de poder identificar cuando estamos frente a los hechos jurídicos, ¿no? Y aquí les presento, digamos, una estructura normativa donde tenemos, pues, al hecho antecedente. El hecho antecedente no viene a ser otra cosa que el supuesto normativo, ¿no? El supuesto normativo. O como lo llama el profesor Morales, el hecho jurídico hipotético, ¿ya? Este hecho antecedente o supuesto normativo, que siempre va a estar anexado, ¿no?, a la consecuencia jurídica o al efecto jurídico que la norma jurídica regula, ¿ya? Entonces, creo que es importante que ustedes, jóvenes estudiantes, digamos, se familiaricen con esta estructura que les va a servir para que ustedes puedan calificar a un hecho como jurídico, ¿ya? Como jurídico. Ahora, una vez que ya sabemos qué es lo que significa o cómo podemos identificar al hecho jurídico, ¿no? Entonces, vamos a hacer una clasificación, ¿no?, para poder, digamos, llegar a saber dónde podemos ubicar al acto jurídico. Es decir, esta clasificación que presentamos a través de este cuadro sinóptico nos va a servir como un camino, como un itinerario, como el camino que nos va a llegar, que nos va a hacer llegar a la meta. ¿Y esa meta cuál es? Es llegar a dónde se ubica el acto jurídico, o como algunos otros llaman, el negocio jurídico, que más adelante en otra sesión vamos a hablar acerca de esta
distinción o